Shalom, saludos hermanos y amigos. Aquí estamos nuevamente en este sistema para ayudarles con un tema de las Sagradas Escrituras que como tenemos acá en la pizarra. Israel, el testigo de Yahweh. ¿Cuál ha sido la función principal de Israel a través de los siglos? Bueno, Israel, la nación de Israel, ha tenido muchas funciones, ¿verdad? Muchas misiones a través de la vida, en todas las épocas prácticamente, desde que nació como nación. Entonces, hoy vamos a considerar la función de Israel como testigo de Yahweh, testigo del Todopoderoso. Vamos a mostrar la pantalla para compartir con ustedes lo que dice las Escrituras. Bueno, vamos a ver cuál es el destino de Israel eh, como pueblo, como nación, ¿verdad? En este mundo. En Éxodo 19, 5 y 6 tenemos este pasaje. Ahora pues, si ustedes me obedecen fielmente y cumplen mi alianza, ustedes serán un tesoro para mí entre todos los pueblos. En verdad, toda la tierra es mía, pero ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que les hablarás a los hijos de Israel. Noten en ese pasaje que el Todopoderoso, hablando aquí, el Creador de las naciones, dice que toda la tierra es suya, o sea, todas las naciones, todos los pueblos son suyos, son pueblos del Todopoderoso. ¿Ve? Todas las naciones cumplen un propósito o cumplirán en el futuro un propósito, una misión especial en este mundo. Pero de entre todas esas naciones, el Todopoderoso eligió una para el propósito que menciona aquí en ese pasaje. Dice que esa nación, Israel, le será como un reino de sacerdotes. Una nación santa quiere decir, no quiere decir en primer lugar el hecho de que sea santa, que sea impecable, que, o sea, ¿sabe? Que nadie peca, que es una nación perfecta. No, una nación santa que viene del término hebreo kodesh, ¿verdad? Santidad, que lo que se traduce santidad generalmente, pero lo que implica desde el significado de su raíz es un pueblo consagrado, apartado, separado, un pueblo dedicado a algo especial, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir que es una nación santa, no que sea una nación perfecta, impecable. Así que vamos a analizar ese detalle, entre otras cosas, para definir más claramente cuál es la misión de Israel en términos de este mundo, ¿verdad? La historia de este mundo. Bueno, tenemos en la segunda pregunta si estaba Israel destinado a mezclarse con las demás naciones. En Números 23:9 nos dice, como los veo desde la cumbre de los montes. Esta es una profecía de un profeta, Balaam. Los miro desde las alturas. Hay un pueblo que mora aparte, no contado entre las naciones. Hermanos, ese profeta Balaam no pudo haber descrito a Israel de manera más acertada en ese sentido de lo último que dice, no contado entre las naciones. Ustedes saben cómo el pueblo de Israel ha sido a través de los siglos y los milenios vapuleado, perseguido, derrotado, burlado y en muchas ocasiones ni siquiera se ha contado entre las naciones. Ahora mismo que fue constituido Israel otra vez como nación en 1948, ahora incluso hay naciones, no solamente árabes y, ¿verdad?, de otro tipo semejante, sino naciones tradicionales regulares que no son islámicas y también están en contra de Israel como nación. De manera que se cumple exactamente eso, no contado entre las naciones.
De hecho, en el tiempo de Hitler, ustedes saben que Israel no tenía un suelo patrio, ¿verdad? Un territorio, era como quien dice una nación, pero una nación dispersa, más bien un pueblo disperso entre todas las naciones, no tenía ni siquiera tierra propia, como nación, digo. Entonces, ya ustedes saben la historia de Hitler y su holocausto, ¿verdad? En el cual destruyó más de 6 millones de judíos. Y después de eso, sin embargo, ya en 1948, Israel vuelve a ser una nación con un territorio aprobado por un cierto número de naciones, por lo menos, no todas, pero sí aprobado por las naciones más importantes de este mundo. Y eso cambió la suerte de ese pueblo, ¿verdad? Israel. ¿Cómo ahora tenemos otra pregunta? ¿Preordenó Yahweh el territorio futuro de Israel? En 2 de Samuel 7:10 leemos, yo estableceré, habla aquí el Todopoderoso, yo estableceré un hogar para mi pueblo Israel y lo plantaré firme para que habite seguro y no tiemble más. Los malvados no volverán a afligirlo como en el pasado. De manera que ahí se establece o se dice que se establecería un territorio, ¿verdad? Para ese pueblo de Israel y que sería como plantado ahí. Eso quiere decir que será como cuando uno siembra una planta, ¿no? En la tierra. Eso no es para sacarla después de ahí, sino para que permanezca ahí. Entonces, el hecho de que Israel sería plantado como nación implica que no volvería a ser desarraigado de ahí, ¿verdad? Esto es, en aquellos tiempos esto estaba en el futuro. Ahora en nuestros tiempos ya esto es presente, pasado y presente, ¿verdad? Y eso, y ahí tenemos a la nación de Israel otra vez restaurada en su tierra. ¿Cuál tierra? En lo que se llamaba antes la tierra de Canaán. Luego los romanos la llamaron Palestina, pero ese no es el nombre correcto de esa tierra. Ese territorio siempre se llamó la tierra de Canaán. Luego, cuando dejaron de existir los cananeos, que Israel se implantó en esa tierra, ¿verdad? Pues, se posesionó de ese territorio, de todo ese territorio de la tierra de Canaán. Entonces vino a llamarse la tierra de Israel. Hasta el día de hoy se llama así, y ese es el nombre correcto y, digamos, oficial. En términos del gobierno, o más bien del pueblo en sí como nación, el nombre oficial ahora es Medinat Israel. Medinat significa el estado de. Así que ese nombre, Medinat Israel, el nombre oficial de esta nación en el mundo, entre las naciones, significa pues el estado de Israel. Vamos a ver como punto 4. En caso de pecar, en caso de que Israel como nación pecara, ¿qué le sucedería a Israel? Jeremías 30:11 nos dice, porque yo estoy contigo, habla el Todopoderoso otra vez, porque yo estoy contigo para liberarte, declara Yahweh. Acabaré con todas las naciones entre las cuales te he dispersado, pero no acabaré contigo. No te dejaré sin castigo, pero tu castigo será con medida. O sea, que sería castigada si pecaba, si fallaba como nación al Todopoderoso, sería castigada la nación de Israel. Pero dice que sería castigada con medida, o sea que sería leve su castigo. Ahora, dice ahí que él acabaría con las naciones en las cuales lo ha dispersado a Israel. ¿A cuáles naciones fue dispersado el pueblo de Israel como pueblo? Primero, fue dispersado a Siria, principalmente las 10 tribus del norte, ¿verdad? Lo que se llama a veces el Israel norteño, las 10 tribus que habitaban al norte, fueron dispersadas a Asiria en tiempos muy antiguos. Luego, años después, el resto que quedó de Israel, que sería la tribu de Judá y Benjamín, que es conocida como los judíos, fue dispersada también a una nación, o sea, expatriada, fue exiliada a Babilonia esta vez. Ahora pregunte dónde está hoy día la nación de Asiria, el pueblo de Asiria como nación.
Pregunte ahora dónde está la nación de Babilonia, Babel, como nación. ¿No existen? Claro, hay otros pueblos en esas tierras, porque puede ser que, que estén reclamando algo de la cultura de esos pueblos antiguos, pero esos pueblos antiguos, Asiria y Babilonia, dejaron de existir, ya no existen. Entonces, ¿se cumplió o no se cumplió la promesa del Todopoderoso en este texto? Acabaré con todas las naciones, no dice con todas las naciones en general, dice con todas las naciones entre las cuales te he dispersado. Y hubo dos dispersiones grandes, dos exilios grandes en aquellos tiempos antiguos antes de la era común, que fue el exilio a Asiria y el exilio a Babilonia. Ninguna de esas dos naciones existe. Ahora, hubo un tercer exilio en el año 70 de la era común, ya de la era común, lo que algunos llaman la era cristiana. Israel fue otra vez dispersada entre las naciones, exiliada de nuevo, esta vez por el Imperio Romano. ¿Ok? ¿Dónde está el Imperio Romano hoy día? No existe. Hermanos, eso es interesante. Entonces se cumplió por tercera vez la profecía de que el Todopoderoso acabaría con las naciones en las cuales Israel fue dispersado. Así que mucho cuidado, naciones, con dispersar otra vez a Israel, porque la maldición está vigente, la amenaza está vigente. Roma, el imperio romano como imperio, no estamos hablando de la ciudad de Roma ¿verdad? Y el territorio, nada de eso. El imperio romano, que fue el que dispersó a Israel por tercera vez, desapareció, fue eliminado, fue destruido, ¿eh? Fue acabado por el Todopoderoso. Claro, a través de medios humanos, que él siempre utiliza medios humanos, ¿verdad?, para cumplir su voluntad. Bueno, pues ahí tenemos el pasaje y ahí tenemos frente a nosotros y aquí tenemos la historia en los libros y en películas, en videos, en toda clase de mecanismos. Sin embargo, Israel dice que sería castigado, sí, como nación, pero que sería con medida. Eso es interesante también. Vamos a ver algo más en el punto 5. ¿Será la nación de Israel destruida para siempre? Porque sí fue destruida por un tiempo. Vamos a ver qué dice Jeremías 46, 27 y 28. Pero tú no temas, mi siervo Jacob, no desmayes, oh Israel, yo te libraré desde lejos, a tu descendencia de la tierra de su cautividad. Y Jacob volverá a tener calma y a estar tranquilo sin que nadie lo moleste. Pero tú no temas, mi siervo Jacob, porque yo estoy contigo, declara Yahweh. Haré un exterminio en todas las naciones a las cuales te desterré, pero en ti no haré exterminio. No te dejaré sin castigo, pero te castigaré con medida. Otra profecía distinta por otro profeta distinto, ¿verdad? La primera, o sea, fue el mismo profeta, sí, básicamente, el mismo profeta. Aunque Isaías también profetizó cosas semejantes. Pero estos dos pasajes que estoy mencionando son de Jeremías, pero fíjense cómo se repite. Primero en el capítulo 30 y luego en el capítulo 46, diciendo casi las mismas palabras. O sea, cuando el Todopoderoso reitera una afirmación como esta, hermanos, es porque eso es determinante, eso es contundente, eso es irrevocable, lo que se predice ahí. Y así se ha cumplido hasta el día de hoy. Vamos a ver la siguiente parte, punto 6. ¿Cuál es la opinión de la gente sobre Israel? ¿Cuál es la opinión que tienen los pueblos y muchísima gente en el mundo? Jeremías 33, 24 lo indicó. Tú has oído lo que habla este pueblo diciendo, Yahweh ha descartado, ha desechado a las dos familias que escogió, Israel y Judá. Así desprecian a mi pueblo y ya no lo consideran más como una nación. Ahí está, otra vez. Y eso, aunque en tiempos pasados se dio a plenitud ese rechazo, en tiempos modernos no se ha dado a plenitud todavía, pero sí se está dando actualmente
de manera limitada, de que todavía hay naciones que no aceptan al pueblo, lo que ellos llaman el pueblo judío, ¿verdad? La nación de Israel, no la aceptan como nación, no aceptan su derecho que tiene a esa tierra donde ha sido plantada la nación esa. O sea que eso está vigente todavía, ese rechazo. ¿Y cuál es la opinión de la gente en general? Bueno, ustedes han oído por ahí a la gente hablar acerca de Israel, casi siempre llaman a los judíos, ¿verdad? Pero se aplica en general a Israel, no solamente a los judíos. Yo escucho muchas noticias en la radio y en la televisión y he notado, y en paneles, especialmente me gusta escuchar esos paneles de personas expertas en política y en cosas nacionales. Y cuando surge el tema de Israel en esos paneles, en algunos de esos paneles, he notado una tendencia, especialmente en mi país, Puerto Rico, he notado una tendencia fuerte entre los analistas de favorecer a los palestinos en contra de Israel y a echarle la culpa a Israel de muchas cosas que están pasando y sobre todo la culpa de que no se haya logrado ¿sabe? Que la tierra de Israel albergue dos pueblos, que son los palestinos y los judíos actualmente, ¿verdad? Entonces, cuando claramente la culpa de eso es la recalcitrante actitud de los palestinos, que se niegan a un acuerdo de paz. Sin embargo, los analistas políticos, hombres sabios y conocedores de la política, supuestamente le echan la culpa a Israel, a los judíos. Mm, Interesante, porque eso demuestra, ¿verdad?, lo que estamos diciendo. La opinión de la gente es esa, la que predijeron los profetas. Esas profecías se están cumpliendo hoy al pie de la letra. ¿Ok? Eso es innegable, hermanos. Y en muchos países, mencioné a mi país, Puerto Rico, pero eso se da en muchos otros países, ¿verdad? Me refiero a esa animadversión contra el pueblo de Israel y contra los judíos en específico. ¿Ok? Vamos al punto 7 de mi bosquejo. ¿Cuál es la respuesta inspirada? ¿Ok? Tenemos dos pasajes aquí. Jeremías 31, 35 al 37 y Jeremías 33, 25 y 26. Así ha dicho Yahweh, quien estableció el sol para luz del día y las leyes de la luna y las estrellas para luz de la noche. El que agita el mar de manera que rugen sus olas, cuyo nombre es Yahweh de los ejércitos. Si esas leyes, dice verso 36, si esas leyes fuesen alguna vez anuladas por mí, declara Yahweh, solo entonces la descendencia de Israel dejaría de ser nación delante de mí perpetuamente. Hermanos, interesante esa afirmación. Verso 37. Así ha dicho Yahweh. Si se pudiesen medir los cielos arriba y si se pudiesen explorar los cimientos de la tierra abajo, solo entonces yo desecharía toda la descendencia de Israel por todo lo que han hecho, declara Yahweh. Hermanos, ¿se han podido medir los cielos arriba? ¿Se ha podido medir el universo? Apenas se ha podido medir este planetita en que vivimos nosotros. Apenas se ha podido medir, y digo medir entre comillas, hasta cierto punto la galaxia donde residimos, ¿verdad? La Vía Láctea. No es que se ha podido medir, pero hay una noción de su tamaño. Pero se ha podido medir el universo. Se ha podido medir, han podido los astrónomos medir el universo. Y no hablemos de medir. Tienen un concepto preciso y exacto de la grandeza del universo, del tamaño del universo. No lo tienen. No lo tienen. Entonces, como no tienen una idea precisa del tamaño del universo, dicen que es infinito. Interesante. ¿Es infinito? ¿En verdad es infinito? ¿O es que es demasiado grande para que quepa en la mente de los seres humanos? Hay que plantearse esa cuestión. Bueno, pues
Nadie lo ha medido. Nadie sabe el tamaño del universo. Pues ahí dice el Todopoderoso que si se pudiera medir, entonces así él desecharía a la nación de Israel como nación. No se puede medir, entonces él no la ha rechazado. No se ha podido llegar a las profundidades, al centro de la Tierra, de este planeta que no es tan grande. Entonces Yahweh no ha rechazado a Israel. Eso es contundente. Eso es una afirmación contundente del Creador de las naciones y de todo el mundo, ¿verdad? Vamos a ver otro pasaje más abajo que dice, o sea, Jeremías 33, 25 y 26. Podríamos juntarlo en un solo párrafito. Ok. Así ha dicho Yahweh, tan ciertamente como que he establecido mi alianza con el día y la noche, las leyes del cielo y de la tierra, así no desecharé la descendencia de Jacob y a mi siervo David. Nunca dejaré de tomar de su descendencia gobernantes para los descendientes de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ciertamente les restauraré su suerte y los recibiré otra vez en amor. Eso ya se cumplió, hermanos. Eso no hay que esperar el cumplimiento de eso en el, en el futuro. Eso se cumplió ya en el 1948, cuando fue Israel restaurado como nación entre las naciones y aprobado por las Naciones Unidas. Ahora, eso es lo que ha dicho, lo que dijo el Todopoderoso. Y si vemos que lo que él dijo hasta ahora, en esas profecías que hemos visto hasta ahora, se ha cumplido, ¿cómo no vamos a tener fe y confianza de que se van a cumplir otras profecías que vienen más tarde, más adelante, relativas a Israel? Especialmente en el próximo video que voy a preparar, que trataremos de Jerusalén específicamente, de la capital de Israel, Jerusalén. Bueno, pues vamos al siguiente pasaje. En la parte 8 dice la pregunta, después del castigo, porque decía el profeta, decía el Todopoderoso a través del profeta que iba a castigar a Israel por sus maldades, por sus pecados. Y ciertamente merece algún tipo de castigo, aún hoy día por los pecados que todavía se dan en esa nación. Pero vamos a ver qué dice. Jeremías 33, 1, 8 y 9. La palabra de Yahweh le llegó a Yirmeyahu, ese es el nombre verdadero original hebreo de Jeremías, Yirmeyahu, mientras estaba todavía confinado en el patio de la prisión, y dijo, y los limpiaré, hablando de Israel, y los limpiaré de todos los pecados que cometieron contra mí. Perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí, por los que se rebelaron contra mí. Verso 9. Y a través de mí, ella, o sea, ella, la nación, ganará renombre. ¿Tiene renombre Israel hoy? Gozo y gloria por todas las naciones, por sobre todas las naciones de la tierra. Cuando éstas oigan de todo el bien que yo les haré, temerán y se estremecerán por todo el bien y por toda la prosperidad que yo les proveeré. Hermanos, mire qué sencillez. Israel, el pueblo de Israel, hoy día es una de las naciones más prósperas de la tierra. Y no es porque sea la nación más grande de la tierra. ¿Ah? No. De hecho, es una de las más pequeñas. Es una de las más débiles, digamos, en tamaño, en población, ¿verdad? No es la nación más grande, ni una de las más grandes, pero, sin embargo, es una de las naciones más poderosas del mundo en términos de poderío militar, por ejemplo, de recursos, otro tipo de recursos que ustedes conocen, nada más que hay que oír las noticias, todas las cosas que han inventado los judíos modernamente, no solamente cosas, inventos así físicos, sino procesos y procedimientos. Por ejemplo, en el campo agrícola, maravillas. Han hecho florecer el desierto, literalmente, allá en esa tierra, etcétera, etcétera. Todo eso es, todo eso estaba predicho, hermanos. Eso no lo inventamos nosotros. Eso se predijo hace miles de años atrás y ahora se está cumpliendo.
esa parte, ¿verdad? Porque hay otras cosas que quedan por cumplirse en el futuro. Pero vamos a ver qué promesas del fin se cumplirán entonces en Israel. Jeremías 33, 14 al 16. De nuevo vamos a unir los dos párrafos. Miren, vienen días, declara Yahweh, en que cumpliré la promesa que le hice a la casa de Israel y a la casa de Yahudá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar un verdadero retoño del linaje de David, y él hará lo que es justo y correcto en la tierra. Y eh, verso 16 dice, en esos días será librado Yahudá, y Jerusalén habitará segura, y así la llamarán, Yahweh es nuestro vindicador. Ese es un nombre hebreo que se dice en hebreo Yahweh Sidkenu. Yahweh Sidkenu. Yahweh Sidkenu, que generalmente se traduce como Yahweh es nuestra justicia. ¿Eh? Aquí, una traducción más, yo diría un poco más acertada, es la que tenemos aquí. Yahweh es nuestro vindicador. O sea, Yahweh ha venido a vindicar el nombre de Israel, a vindicar los derechos de Israel sobre la tierra, a vindicar la posición elevada que debería tener Israel en el mundo entero y que ahora la tiene. Yahweh Sidkenu. Fíjense que un dato curioso aquí, aunque no es parte del tema en realidad. Hay otro pasaje que hablando del Mesías, prediciendo algo sobre el Mesías, dice que sería llamado Yahweh Sidkenu, también el mismo nombre. Entonces algunos cristianos, maestros cristianos que orientan mal a las naciones, dicen que eso indica que el Mesías es Yahweh, que a Jesús, como ellos lo llaman, a Yahoshua, se le aplica también el nombre Yahweh, que él es Yahweh. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Si el hecho de que al Mesías, analice esto, hermanos, es cuestión de lógica. Si el hecho de que al Mesías se le aplica o sea, en una profecía se le aplica el nombre de Yahweh Sidkenu, y si eso significa que él es Yahweh, entonces, ¿cómo usted explica esto que aquí se le aplica ese mismo título a Jerusalén? ¿Mm? A ver, a ver, ¿cómo se explica? ¿Quiere decir que Jerusalén, la ciudad, es Yahweh? Hermano, hasta un niño entendería que eso no puede ser. Pues aquí dice que en esos días será librado Yahudá y Jerusalén será llamada Yahweh Sidkenu. Hermanos, lo que pasa es que ellos traducen mal. El Mesías no, el hecho de que se le aplique el título Yahweh Sidkenu al Mesías Yahushua no quiere decir que él es Yahweh. Como el hecho de que se le aplique ese título, el mismo título a la ciudad de Jerusalén no quiere decir que esa ciudad es Yahweh. No. Lo que quiere decir es que el título proclama que Yahweh es nuestra justicia, Yahweh es nuestro vindicador. ¿Eh? El título de Yahoshua, ese título de Yahweh Sidkenu, que todavía de anyway es futuro, esa profecía para el futuro, en términos de el nuevo nombre del Mesías que será Yahweh Sidkenu, lo que está diciendo es que ese nombre suyo proclama que Yahweh, el Padre, es nuestro vindicador o es nuestra justicia. Bueno, aquí el nombre de Jerusalén, que se le dará también proféticamente, es el mismo y significa lo mismo, que Yahweh, ese nombre proclama que Yahweh es nuestra justicia. Bueno, el punto 10, vamos a ver qué nos dice, ¿con qué pueblo sería hecho el nuevo pacto? Otro pasaje que lo hemos leído y considerado muchas veces, Jeremías 31, 31 al 34. Miren, viene un tiempo, declara Yahweh, cuando haré una nueva alianza. ¿Con quién? ¿Con los gentiles? No. Dice, con la casa de Israel. Ese es el Israel del norte.
y con la casa de Yahudá, ese es Israel del sur. No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim, o sea, de Egipto. Una alianza que ellos violaron, de modo que yo los rechacé, declara Yahweh. Pero, esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, o sea, una profecía para el futuro en aquel tiempo. Declara Yahweh, pondré mi Torá en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya no necesitarán enseñarse unos a otros y decirse unos a otros, hazle caso a Yahweh, porque todos ellos me harán caso, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara Yahweh. Porque yo perdonaré su iniquidad y no me acordaré más de su pecado. Ahí está. ¿Eh? ¿Con quién se hizo el nuevo pacto? Los maestros de la cristiandad le han enseñado al pueblo, al mundo, de que el nuevo pacto es para los gentiles. ¿M? Que eso del antiguo pacto con sus leyes, eso era para los judíos, dicen ellos. Pero que el nuevo pacto que vino a ratificar al Mesías con su sangre es para los gentiles. Hermanos, nada más lejos de la verdad. Lamento mucho por los millones de hermanitos y hermanas que han sido engañados con esa doctrina falsa. Pero léalo ahí, está en su propia Biblia, abra su propia Biblia y lea este pasaje, Jeremías 31 al 34. ¿Mm? Verso 33, esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Yahweh. Pondré mi Torah, mi ley, dice él, en su interior, en su mente, dicen otras versiones, y la escribiré en su corazón. Entonces, si los gentiles quieren, ¿verdad?, ser parte de Israel, tienen que aceptar la Torah y aceptar el Mesías, dos cosas. Porque solamente a través del Mesías, Yahushua, es que los gentiles pueden entrar a ser parte de Israel. Eso es un hecho, o sea, no lo dice aquí, pero estoy añadiendo detalles de otros pasajes que hablan de eso, ¿verdad? Por lo tanto, el pacto, el nuevo pacto, la nueva alianza, es hecha con Israel como nación. Y también con todos los israelitas que estaban dispersos y ahora regresan y son injertados al tronco de Israel otra vez. Y con los gentiles que son injertados al tronco de Israel a través del Mesías. Si quieren saber algo más profundo de ese detalle, léase Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, el capítulo 11. Allí hay material tremendo sobre ese tema. Vamos al punto 11. ¿Quién reinará sobre un Israel justo? Según la profecía. Lucas 1:30 al 33. Ahí tenemos escritos del nuevo pacto. Y 22, 29 y 30. Dice, entonces el mensajero, o sea, el ángel, le dijo a Miriam, ¿verdad?, conocida como María, no temas, Miriam, porque has hallado gracia ante Elohim. Mira, vas a concebir en tu vientre y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yahoshua, que la gente ese nombre lo han desvirtuado al punto de que ahora dice ahí en las Biblias cristianas Jesús. Pero eso es otro tema que hemos tratado aparte y podremos tratar más adelante. Y le pondrás por nombre Yahoshua. Yahoshua, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¡Wow! Hermanos, tenemos que detenernos ahí. Porque muchos maestros cristianos le están enseñando equivocadamente al mundo que Yahoshua, al que ellos llaman Jesús, es Dios, es el Todopoderoso, es el mismo Yahweh, es el Altísimo. Hermanos, contradiciendo diametralmente lo que dijo el ángel a María, a Miriam. Dice que el Mesías, Yahoshua, será llamado hijo, hijo, hijo del Altísimo. No dice será llamado el Altísimo, será llamado hijo de el Altísimo. Ahí está. Y Elohim Yahweh le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y de su reino no habrá
fin. Hermano, qué maravilla de promesa, qué maravilla de profecía, que al Mesías Yahoshua se le dará el trono de David. ¿Y qué cosa es el trono de David? Habría que estudiar Mateo 25, 31 en adelante y muchos otros pasajes que nos hablan del trono de David. El trono de David es el gobierno de Israel. ¿Eh? Al Mesías se le dará cuando regrese, porque ya vino, pero vino como siervo sufriente, vino a dar su vida en rescate por su pueblo. Esa parte ya se cumplió, pero falta por cumplirse la segunda parte de las profecías, de que vendría como rey poderoso a sentarse sobre el trono de David. Y eso quiere decir a gobernar el mundo desde Jerusalén, porque Jerusalén es el trono de David, o al menos en Jerusalén está el trono de David. Y usted dirá, pero yo no lo veo. ¿Dónde está el trono de David en Jerusalén? Hermano, hay que ser realista. ¿Qué quiere decir el trono de David? ¿Quiere decir una silla de tabla, de madera o de oro, de lo que sea? No, quiere decir un gobierno. ¿Mm? ¿Y dónde está el trono de David hoy día? La Knesset, aprendes esa palabrita. Knesset, con K, Knesset. Ese es el trono de David actualmente. Ese es el gobierno de Israel. El parlamento le llaman en español. Lo mismo. Y ahí es donde se va a sentar el Mesías cuando vuelva en gloria como Rey de Reyes a gobernar sobre Israel directamente y sobre el mundo, todas las demás naciones indirectamente. Así que hermanos, con eso terminamos nuestro tema, como ven, bastante breve, de Israel como el testigo de Yahweh. Quiere decir que esa pequeña nación que vemos ahí, en esa tierra de Israel, es el testigo de Yahweh. Él lo dijo en otro pasaje que no lo leímos hoy, pero él le dice en otro pasaje, ustedes son mis testigos. Y se refiere a la nación de Israel. No se refiere a una organización que se llama Testigos de Yahweh. No, nada que ver. Es a Israel que se le dijo esa palabra. Ustedes, Israel, son mis testigos. Así que con esto concluimos nuestro tema por hoy, hermanos queridos y amigos. Les invito para la próxima ocasión, próxima semana, si el Todopoderoso permite, ¿verdad? Estaremos aquí estudiando algo relativo a Jerusalén solamente, aparte, Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, capital de la nación de Israel. Así que hasta entonces, queridos hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Shalom.